tierra tiembla, el mar esmudece, los vientos callan. Tome su lugar si usted puede. ¡Aleluya! Hermano Mario, vengo a predicarles en este día de milagros y prodigios. Les vengo a predicar de un nombre que es sobre todo nombre, y su nombre es Jesús. Yo no sé con qué expectativas tú has venido, pero hoy es el día de tu milagro. Si tú lo crees, lo vas a ganar. Si tú lo crees, te vas a adueñar de él. Y con esta escritura quiero llevarlos a este corto mensaje que Dios me ha entregado. En San Marcos 5:21 dice su palabra. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Hasta ahí. Esta es la historia donde una mujer, dice su palabra, que tenía una enfermedad de un flujo de sangre de por largos años, por 12 años, donde ella había gastado todo su dinero y no le había sido de bien. Había gastado todo lo que tenía y no le había sacado provecho. Y yo, hermano, en esta hora vengo delante de cada uno de ustedes a predicar la palabra de Dios con temblor y temor, creyendo que este es tu día, el día de tu milagro. ¡Aleluya! Y yo no conozco, amigo, que tú nos visitas en esta tarde. Yo no conozco tu necesidad. Yo no conozco tu problema. Yo no sé qué estás pasando, ni por cuánto tiempo lo estés llevando, pero este es el día de tu milagro. Y esta mujer había gastado todo. Según la ciencia en estos tiempos dice que una persona que tenga una enfermedad como esa, por estos largos años, puede obtener cánceres y enfermedades más grandes todavía. Y esta mujer no solo era el problema. En esos tiempos, alguien enfermo de esa clase era separada de la sociedad. Ella no tenía sociedad. No tenía amigos, no tenía alguien quien la amara, quien la respetara, porque era aislada de todo. Aleluya. Y sigue diciendo: y había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Nada había aprovechado. Antes le iba peor. Peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y oyó hablar de Jesús. ¿De quién estás oyendo hablar en este día? Yo siento el poder de lo alto en este lugar. Yo siento la unción en este lugar. ¿Está escuchando tu oído? ¿Está atento tu oído a la palabra de Dios en esta tarde? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud
tocó su manto. Porque decía, si Decía. tocare tan solamente su manto, seré salvo. Si tan solo tocare su manto. Su fe, hermano, no era envolverse en el manto de Jesús. Su fe era tan solo tocar el borde de su manto. Esa era su fe. ¿Tienes fe en este día? Hay tres cosas que se necesitan para recibir un milagro. Y la primera es, se necesita una necesidad. Alguien necesita estar necesitado de un milagro. Si no hay necesidad, no hay milagro. El segundo elemento que se necesita para recibir un milagro, se necesita el poder de Dios. Sin el poder de Dios no acontece nada. Pero en este día sí van a acontecer, porque aquí está el poder de Dios. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees que es el día de tu milagro? Tercer elemento, se necesita fe. Fe para recibir tu milagro. Puedes tener una necesidad, puede estar el poder de Dios, pero si tu fe está seca, no acontece nada. Pero si tu fe está viva, el milagro es tuyo. Puedes tener el poder de Dios y puede haber fe, pero si no hay nadie con una necesidad, tampoco hay milagro, porque se necesitan las tres cosas. Se necesita la necesidad, se necesita el poder de Dios, y se necesita fe para recibir tu milagro. Hermano Seas, en este día, hermano Seas, en el nombre de Jesús, quiero darles una ilustración en esta hora para provocar tu fe. No vas a tener otra oportunidad. Yo no sé cuál es tu necesidad. Si es una sanidad, si es salvación, si es sanidad de tu cuerpo, sanidad de tu alma, necesitas ser liberado de algo, de drogas, de vicios, cualquier cosa de esas es un milagro. Pero ¿cuál es tu necesidad? ¿Cómo sigue diciendo la palabra de Dios? Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida, al solo tocar el borde de su manto, Y sintió en el cuerpo que estaba sano. Hermano, cuando Dios toca, la tierra tiembla. Y si nosotros somos hechos del polvo, ¿por qué no vamos a temblar a la presencia de Dios? Y sigue diciendo la palabra. Sigue diciendo. Amén. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado? Y Jesús como que quiere hoy, ¿quién me va a tocar? ¿Quién necesita un milagro? Yo estoy en este lugar. Sus discípulos le dijeron: